Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Qué lindo es encontrarnos todos los días, queridos amigos, con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de Lucas, en realidad, porque Lucas tiene 2 tomos en su Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de la buena noticia, ¿verdad? El primer libro le llamamos el Evangelio de San Lucas, el segundo le llamamos Hechos de los Apóstoles, pero que al mismo tiempo es el Evangelio. Evangelio, que significa para nosotros la buena noticia, y sobre todo, como sabemos, como Lucas divide su teología, el primer tiempo, el tiempo del Padre, el segundo, el tiempo del Hijo, y ahora Hechos de los Apóstoles, que es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo entonces de la comunidad. ¿Se dan cuenta cuando hay problemas? Porque estamos hablando de la institución en los cursos anteriores. Hoy seguimos todavía sobre esta institución de los 7 diáconos. Los problemas que están viniendo entonces de una falta de atención, decía, ¿verdad? ¿A quién? Y a nuestras viudas, decían los helenistas que se estaban allí preocupando y comenzaban a murmurar contra los hebreos porque hay una desatención, ¿verdad?, hacia nuestras viudas. Entonces, Ñande Yara, Coabe, Ore, pero Guasen, Yapota, Yapota, por favor, Ñande Yara, mi Ore, sabiduría. Bueno, habíamos visto muchos elementos tan interesantes aquí. Ante esta preocupación, los 12 convocaron primero a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para que nos ocupemos de estas cosas. Qué interesante, ¿verdad? Aquí hay teologías maravillosas, ¿verdad? Aquí, en primer lugar, luego nos pone la centralidad de la palabra de Dios. Dicatuña de la Yaheyá, dicen los apóstoles, ¿verdad? No es porque ellos se consideran, como dice Pablo, ¿verdad?, en su carta a los Corintios, como los superapóstoles, ore Abelaro y Cuapá, ore Abelaro mandado, lo que sea, ¿verdad? No, sino que simplemente nos da a entender y nos dice: atención, la palabra de Dios es central, la palabra de Dios es esencial, la palabra de Dios es aquella que nos tiene que mover y llevar hacia adelante, ¿verdad? Esa es la fuerza de la palabra de Dios. Bueno, y sobre esto nosotros miramos aquí, cuando nos dice que fue importante verdaderamente entonces el poner aquí al frente a estas personas. Pero ¿quiénes son los que van a comenzar a buscar esto?
Y justamente son los mismos, atención, los mismos que se están, entre comillas, se están quejando, ¿verdad? Ellos son los que ahora tienen que comenzar a buscar. Ellos le dicen, ustedes van a elegir, ustedes los van a presentar, ustedes son los que le van a traer aquí, pegueruta yuecuera, entonces de ya es chata, va eva y pota, porque no podemos seguir de esta manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver y tenemos que solucionar, tenemos que, de cierta manera, comprometerles a ustedes para que busquen. Ustedes son los que tienen que buscar. Entonces, ellos buscan, ¿verdad? Y también veíamos algunas características, quiere decir que ellos confían plenamente en esta comunidad helenista, porque los nombres que aparecen aquí decíamos que son nombres griegos. Primero eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. 7, los 7, que representan entonces a esta comunidad. Bueno, el por qué son 7, bueno, estas son disquisiciones interesantes, pero hay muchas posibilidades. Algunos dicen porque eran 7 días, entonces uno por día. Bueno, otro te habla entonces para decir que aquí está toda la comunidad que entra, ¿verdad?, a participar en este servicio. El número 7 pues siempre significa el número de la perfección, 3 y 4, ¿verdad?, lo completo, todos, bueno, en fin. Hay entonces cosas interesantes. Pero, como otro elemento, es que una vez que se los eligen a estos, ellos le presentan a los apóstoles. O huerujbe, ¿verdad?, llevan a ave, estaron yimboe, estaron porandú, royapoa lleva ahora huitebero y cuase mave, valaicatularo moico ave. Ahora huerujbe, ¿verdad?, ave vende no debe. Y nosotros, quienes orando, entonces, ahora, una vez que les presentan a los apóstoles, y le imponen las manos. El imponer las manos. Decíamos nosotros que es una manera de decir transmisión. En las ordenaciones sacerdotales, en las ordenaciones diaconales, en las ordenaciones episcopales, justamente hay una imposición de las manos. Quiere decir que es la transmisión del Espíritu, la transmisión del Espíritu de la Iglesia. Eso es lo que está llegando, ¿verdad?, al corazón de las personas. Eso es lo que está llegando al corazón de todos los que están aquí, ¿verdad? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En este caso, el pueblo nominó a los hombres y los apóstoles los aprobaron imponiéndoles las manos, después de orar por la dirección y la aprobación del Señor. Qué lindo entonces, ¿eh? Atecu y puculento a venir por una vez ya elegían, pero importante es inaver. Porque algunas veces nosotros, queridos amigos, sobre todo con estas cuestiones de elecciones que solemos hacer, elecciones políticas, etc., pecha ante man ya votar, la jiapú ante mapero y para vea, y sin embargo no miramos la cuestión de la buena fama, si es verdaderamente lleno del Espíritu Santo, si es lleno de sabiduría, si también nosotros a estas personas le podemos encargar la tarea, si le podemos encargar la tarea, ¿verdad?, de llevar adelante toda una nación, de llevar adelante los problemas de una sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Ante un grupo de voluntarios cristianos que trabaja en todo el mundo, el Papa dejó de lado el discurso que tenía preparado e improvisó. Dijo que el valor del voluntariado está en el encuentro con los demás. Il volontariato è la fatica di uscire per aiutare altri. È così. Non c'è un volontariato di scrivania, no. E non c'è un volontariato di televisione, no. Il volontariato è sempre in uscita.
Francisco explicó que el voluntariado promueve una mentalidad solidaria que combate la cultura del enfrentamiento que se manifiesta en los conflictos de todo el mundo. Noi stiamo vivendo una civiltà dello scontro. Le guerre sono un grande scontro, no? Oggi nessuno dubita che stiamo vivendo la terza guerra mondiale, in un secolo, dai. Uno scontro dietro l'altro, uno dietro l'altro, e non ne parliamo mai. Questo a livello mondiale, ma anche a livello personale. La Federación de Organizaciones Internacionales de Voluntarios Cristianos trabaja con 27.000 voluntarios en 80 países. Sus proyectos van desde el desarrollo agrícola hasta la defensa de los derechos humanos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos felicitamos todos los paraguayos porque es una fiesta muy importante para cada uno de nosotros, porque es la fiesta de San Roque González de Santa Cruz. Veis, ponéis nuestro primer santo paraguayo. ¿Por qué no? Todos estamos llamados y de por sí, por el bautismo somos santos en el Señor. Escuchamos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Y así continúa Pablo. Qué hermosa esta carta. Maesha pape Pablo y Cuapona lleva maesha pape ñandeyara o genoi veo a ton y chupea yepa en esa situación en que él estaba viviendo. Pero opocoriré y chupe oñe punuco ave yepa oñe mindu ueina. ¿Por qué yo estoy haciendo esta predicación? ¿Por qué yo estoy anunciando esta buena nueva? Upe andas ella entonces peteitem viapo oñe me eva en cheve con creces en el sentido pecuniario, pagana, no yo y Pablo. No soy absolutamente entonces un asalariado de Pablo. Pero si yo siento una necesidad de anunciar el Evangelio, ay de mí, si no evangelizara de San Pablo Coabe. Y entonces saca su conclusión y dice, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. O vea entonces, tengo algo que comunicarles, tengo algo que decirles, se dice Obeaina. Ubea enseñane ni agua, ubea enseñane corazón, mi hamba ere, ubea peñan de agüe, justamente porque el Señor ha tocado nuestra vida como lo hizo con Pablo, porque el Señor ha entrado en nuestro corazón, nos mueve ya a que no haya tengo que comunicar, tengo que anunciarlo. Y ay de mí si no evangelizara. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos,
les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En noviembre, Ñande Yarañé abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañé en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Un pequeño fuego puede incendiar una ciudad, y una luz que se levanta rompe la oscuridad. El Señor es la victoria, solo Él tiene el poder para cambiar nuestra historia y la batalla vencer. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar, porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal, porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios ganará. Pido por los pueblos que claman libertad, que Dios rompa sus cadenas y los cubra con bondad. Una voz resuena desde nuestro corazón y nos enseña que el camino verdadero es el amor. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz
Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar, porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal, porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios ganará. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje de los Hechos de los Apóstoles, la elección de los 7. Fue importante la imposición de las manos. Estábamos hablando la imposición de las manos, Baere, Ave, Ayeva, Oñemoí, Yuecuera, esta aprobación que se les impone en las manos a ellos. ¿A qué se debe que se le tenga que imponer, ¿verdad?, las manos? Es interesante porque ellos le presentan, ¿verdad? El pueblo había nombrado, muy bien, nombró a estos nombres y ellos aprobaron, ahora le traen, y una vez que le traen, entonces directamente le van a imponer las manos. Entonces esto significa, ¿verdad? ¿Qué significa para ellos? Y esto va a significar entonces, primero, la aprobación. Estamos de acuerdo. Están viniendo, por los nombres nos dábamos cuenta y ya dijimos varias veces, están viniendo de una comunidad helenista. Entonces quiere decir que aquí también hay una apertura grande, ¿verdad?, de los apóstoles para con ellos. Y fue muy importante, decíamos, imponerle las manos, aun si su servicio fue mayormente para necesidades, ¿verdad? Pero esta misma palabra griega usada por la distribución y ministerio y distribución. La idea tras la palabra en ambos lugares es servicio o en manera práctica o en manera espiritual. Entonces es servicio, ¿verdad?, para la distribución o para el ministerio. Para la distribución, que sería una manera muy práctica, o para el ministerio. El ministerio entonces quiere decir también una forma muy práctica, pero de atender a la gente. Añangareco bellera pichacuerare, ¿verdad? Esa entonces es una forma muy práctica y muy linda también. Ahora, la gente debería considerarlo un privilegio servir al Señor en estas maneras básicas y prácticas, en vez de verlo como una carga no espiritual. Entonces, escuchen bien esto. Entonces tendríamos que verlo, ¿verdad? Porque la vida cristiana siempre nos va a llamar a la diaconía. Nosotros estamos hablando aquí de la institución de los 7 diáconos. Ustedes saben que en la vida cristiana nosotros tenemos 4 elementos fundamentales, características que nos dicen a nosotros que somos verdaderamente cristianos. Vamos a ver. El primero es lo que le llamamos el querigma, que es el anuncio.
Upeago entonces la ña ponen en Hanwai ya lleva ña entusiasma ña endurire peñan de yarañe. A bella es bueno. She ko anga allá vos se veñan de yaro yirurease. She mo kene veñan de yaro yirurease. Número 1, querigma. Número 2. Ñandeñane kene uma ko anga allá se veñan de yarara puqueri y pucuida peñan de cobeja peñan de la peñan de yarara puqueri. Y entonces viene el catejeo, la catequesis. A opea dice una formación. Upea dice ina ñamo en qué peñan de apuntu ume y cua peñan de yaro yirurea ñande a ver a puqueri ñande punu yaguata. Eso sería entonces el catejeo. Eso sería entonces lo que el Señor nos está pidiendo y eso es lo que el Señor entonces nos está ofreciendo aquí. Bueno, esto es muy importante. Y después viene el tercero. Una vez que nosotros conocemos, que sabemos, nos interesamos, ahora viene entonces el tercer elemento que es la liturgia, liturgué, cosas del pueblo, cosas de la gente. Cosas de la gente, va a ver la cosa de la gente, cosas del pueblo. Es la manifestación, es nuestra propia revelación, ¿verdad? De lo que nosotros entendimos, de lo que nosotros hicimos esencia, hicimos parte de Peñandere Covea lleva, Coanga hoy qué lleva, entramos en la fuerza y en la gracia de Dios. Y entonces eso mismo ahora, entonces nosotros estamos comenzando, ¿verdad?, a proponer, a hacer. Entonces, quiere decir que nosotros entendimos. Y esa es la liturgia, queridos hermanos. La liturgia es la celebración de la propia vida, entonces. Algo quiere decir que muchas veces no entendemos a suyo y ya lleva la liturgia porque dañarse la misa, confesarse, o sea, los sacramentos, todo eso. Y sin embargo, estas son las manifestaciones, ¿verdad?, de que nosotros entendimos lo que significa ser cristianos, es decir, nos formamos catequesis después de haber sido anunciados. ¿O será que nosotros quedamos en una manera muy superficial, decimos que aceptamos el querigma, pero nunca aceptamos entonces a Jesucristo, el anuncio? Quiere decir que ustedes la lleva, ustedes la llevan. Upear la niña entende o a suya upear en la yasa y va al segundo paso, que es una formación. ¿Se acuerdan cuando Pedro habla? Justamente Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, después con la fuerza del Espíritu Santo sale y hace un discurso. Y después de haber hecho todo su discurso, la gente que le estaba escuchando levanta la mano y le dice: Pedro, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y esa es la liturgia, queridos hermanos. Pero la liturgia no puede terminar simplemente en celebración. Ahí viene lo último, la diaconía, que vamos a seguir hablando enseguida, después, con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Si en la enfermedad y en la tribulación estás aquí, aquí. En todas mis tormentas, alegrías y tristezas, sigues aquí, aquí. Tú me has levantado cuando el mundo me ha olvidado, sigues aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti quereré, en ti confiaré y me sostendré, de tu mano yo
sanas y restauras lo que el mundo cree imposible. Si es aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, yo no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. Y ya no temeré. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia.
la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En el año 1589 los restos del apóstol Santiago se escondieron para evitar que fuesen destruidos por los ingleses durante los saqueos que llevaron a cabo en el norte de España. No fueron redescubiertos hasta el siglo XIX. Había desaparecido, por decirlo así, desde hacía 3 siglos. Al parecer, cuando los ingleses invaden España, después de la llamada Armada Invencible, invaden España entrando por La Coruña. Y pretenden, se pensaba, llegar a Santiago y destruirlo. Con lo cual, según la tradición más o menos aceptada, el arzobispo de entonces ocultó los restos del apóstol Santiago en un lugar secreto. Fue ya en el siglo XIX cuando otro arzobispo de Santiago impulsó la búsqueda de los restos y los encontró. Informó a la antigua Congregación de Ritos de Roma a través de un expediente canónico. Sin embargo, eso no fue suficiente para certificar que los huesos encontrados eran del apóstol Santiago. La congregación, en principio, encontró que había algunas dificultades en lo que se había enviado y el Papa León XIII decidió enviar a un enviado especial a España. Se entera de aquello que le parecía que era menos claro en lo que habían explicado y después hace un documento que se llama una positio. El enviado del Papa concluyó en que los restos eran de Santiago. Esto se confirmó en la bula Deus Omnipotens emitida en 1885 por León XIII. A partir de ese momento se relanzaron las peregrinaciones a Santiago. A partir de ahí, la Catedral de Santiago se renueva. Es decir, se hace una cripta que no existía hasta entonces, y es la cripta que hay actualmente, y los fieles, los peregrinos, pueden visitar la tumba del apóstol. Es decir, de una peregrinación en donde el peregrino cuando llegaba no sabía dónde estaba la tumba, a una peregrinación en donde ya hay un punto bien determinado, en donde el peregrino puede ir y encontrar lo que ha ido a buscar, es decir, los restos del apóstol Santiago. El tema del redescubrimiento de las reliquias de Santiago formó parte de un congreso que se realizó en Roma en el que se trató la relación entre Roma y Santiago de Compostela a través de los años santos, ya que el año jacobeo, tal y como explica Antón Pazos, es heredero de los años santos romanos. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Qué lindo entonces que nosotros estamos mirando, estamos procurando entender verdaderamente todo lo que significa este camino, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Nosotros procuramos encontrar, procuramos saber lo que Hechos de los Apóstoles aquí nos quiere transmitir. Aquí decíamos 3 elementos y quedamos con eso, pero ahora seguimos un poco con el cuarto, que es lo esencial, porque estamos hablando de la institución de los 12 y nos damos cuenta que es parte esencial de nuestra misma vida cristiana. Peaña muñe bueno hina curiñandea lleva con el querigma, oñeñe eñande, oye eñande, y entre lo que te oye ella lleva, Cristo es nuestro Salvador. A pepe lleva ya cañan de base, va peña de yañan de pues no, etcétera. O sea, todo lo que es el anuncio. Y eso nos entusiasma.
y que ahora dice que nosotros tenemos que comprometernos con el reino. Y bueno, todas estas cosas nos entusiasman y es ahí donde nosotros decimos, como decía esta gente después de escuchar a Pedro, decíamos, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿y qué tenemos que hacer? Hermanos, ¿qué nosotros tenemos que hacer ahora? Y ahí viene la respuesta de Pedro. Háganse bautizar, etcétera, etcétera, fórmense. Esto quiere decir, viste que es hermosa, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces pensamos que háganse bautizar quiere decir solamente años y mil de la y la bautizarse, ya, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o pobre. No. Ustedes tienen que entender bien lo que significa la palabra bautizo en griego. Upeai sehina, sumergirse. Eñapumía lleva. Pero no es el sentido material. Eñapumí. Cuando hasta eñapumí, hasta hay que ver la tona, hasta hay que piscina, por lo que sea. No quiere decir eso. Sumergirse en los valores y principios del Señor. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir el bautizo. Eso quiere decir bautizarse. Quiere decir que nosotros nos empapamos con los valores y los principios del Evangelio. Hoy que veñan de apuesto, hoy que veñan de cobebe, hoy que veñan de ame, ñande yaikua, hañande oía, lleva ña pene, hayaicuase, mava veñan de yara, va eva veñan de yara, yeruesehina, va ella va se allá para besera pela y catujanguaisa la ecopona. Y que todos han la cero la cera pisa cueran 10 la se familia cueran 10 lleva la ceroga pube la cene tan 10 etcétera etcétera. Esto es el bautismo, queridos hermanos. Esto que significa bautizo griego, ve, eñapumi, pero en los principios del Evangelio. Y bueno, aquí entonces justamente eso es lo que nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? Porque hacer la catequesis es entonces empaparnos con los principios y valores de Dios. El otro paso. Porque cuando nosotros conocemos a Jesucristo, nosotros, entre comillas lo digo, ¿verdad? Bailamos de alegría, bailamos de alegría. Ahí dice la liturgia. Liturgia dice entonces, celebrar, hacer fiesta, alegrarse. Justamente porque sabemos y conocemos lo que el Señor nos ha ofrecido. Y eso solamente lo podemos conocer y lo podemos saber. ¿Saben cómo? Con una formación catequética. La catequesis es esencial y fundamental para la vida del cristiano. La ñandenda yeikenos, a ñandenda yeikuaino lleva peñan de yara, la oikuame eajina ñande. Entonces, queridos hermanos, vamos a vivir como paganos. A epona hoy veme. Opeare con la gesta, la yare con la igual ula llegó cristiano, llegó a bautizarque, llegó a que hago el colegio religioso, llegó a hacer pebe, país fulano, está monjita fulana. Pero donde quien deje bala, es decir, de ella pues la catequesis. Nane aquí, entonces no te empapaste con los valores y principios del Evangelio. Y si eso no ha sucedido en la vida del cristiano, queridos amigos, entonces eres la ñaña embotado y zeta. Entonces no vamos a hacer nada. Opeare con la yareco, la yaguereco, a peña neneta. Va ese pico yareco está la corrupción, va ese pico yareco está la mondaja, va ese pico yareco está la imboriajúa, va ese pico yareco está la niño de la calle, va ese pico yareco está la campesino sin tierra, va ese pico yareco está la mitad ignorante familia sin posibilidades de lucha, de economía, boriajú, chapi, ya turiribe ubure. Ahí están la y rico ando y cuál más ni la ubure, cuál donde ahí con la plata, más pico la ñaño botado también donde ahí rico pona, un miago mondaja de primera categoría. Eso es lo que siempre decían, ¿verdad? Los grandes pensadores, ¿verdad? Estos son, dice, los ladrones con guantes blancos o los ladrones con guantes finos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Porque estaban ahí en la mondaja, la bella, boriajumia, o ricuazú, lo que sea, cualquier cosa, mondado, bella, o atacumbubio, carceletebio. Pero los otros, claro, como hacen con guantes finos. Donde ahí la guante fino de Terella, porque, oye, cuapanio. Entonces, hay
otra corrupción, ¿verdad? Otra corrupción tan grande, queridos hermanos. Pero todos nosotros calificados, 10% cristianos bautizados. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En un encuentro con un grupo de farmacéuticos que promueve la medicina natural, el Papa Francisco expresó su tristeza por la desaparición de los pueblos originarios, especialmente los de la Amazonia, que encarnan formas saludables de vivir con la naturaleza. E le culture originarie hanno questo atteggiamento sempre col creato, con l'ambiente del ben vivere, che non è la dolce vita, passarla bene, no, è l'armonia del vivere della persona, della famiglia, del popolo col creato. El Papa dijo que el cuidado de cada persona y del planeta que se promueve a través de la medicina natural es una forma de luchar contra la cultura del descarte tan extendida hoy en día, la cual calificó como una forma de nihilismo. Oggi in un mondo che è globalizzato e interconnesso appare ancora più evidente il confronto tra due culture. La cultura del consumismo e dello scarto è una cultura, ambedue vanno insieme, cultura del consumismo e dello scarto, e che è una forma di nichilismo, no? E poi la cultura della cura, dall'altra parte. Si impone una scelta perché il grido della terra e il grido dei poveri chiedono responsabilità, rispondere. Apoteca Natura es una red de unos 1000 farmacéuticos de medicina natural en toda Europa, fundada en 2018 para promover una vida saludable a través de medicamentos respetuosos con el planeta. Il consumismo e dello scarto. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje tan lindo, el capítulo 6. Es la elección, la institución de los 7. Ellos son instituidos como diáconos. Decíamos las 4 partecitas o los 4 elementos, diría yo mejor así, ¿verdad? Para poder definir bien y saber lo que significa, ¿verdad? La vida cristiana y el compromiso. Primero, Ñande ya es inaugurado, ¿verdad? Que era el anuncio, el querigma. El segundo, decíamos, queridos amigos, que era la catequesis, la formación, Ñande formar. Tercero, decíamos que era la liturgia, celebrar la vida de fe. Y el cuarto, queridos amigos, entonces nosotros le estamos diciendo, ¿verdad? La diaconía. Diaconía de la ya saben. Entonces, el diácono, estos 7 diáconos, que, bueno, uno puede interpretar como quiere, puede ir buscando elementos hasta, como decían los rabinos, si un versículo nosotros no le llegamos a encontrar 70 posibilidades de exégesis, de explicación, quiere decir que ese texto no está muy bien explicado. Bueno, pero estas son cosas muy interesantes, ¿verdad? Lo importante es que aquí la diaconía significa el servicio y es elemento constitutivo de la vida del cristiano. Entonces, cuando estamos hablando aquí de una diaconía, estamos hablando de todos nosotros, ¿verdad? Porque es elemento constitutivo de cada uno de nosotros bautizados. Todo el que fue bautizado, entonces, está o fue anunciado, llamado a una formación catequética, a una celebración de su fe y sobre todo a un servicio. Y entonces todo eso nosotros ahora estamos encontrando aquí, ¿verdad? O sea, estamos viendo estos elementos que suceden, ¿verdad? Aquí en la vida del cristiano. Entonces, la gente, ¿verdad? Debería considerarlo un privilegio servir al Señor en este sentido, en estas maneras básicas y prácticas, porque esto pues, es el elemento constitutivo de nuestra vida cristiana. Y no verlo como una carga, incluso en el sentido espiritual. Porque estaba en la pesa lleva, gusto, ya no sé. Excepto en la cruz, Jesús mostró la última medida de amor simplemente lavando los pies de sus discípulos. Miren entonces, en ese capítulo tan lindo, ¿verdad? Ustedes pueden volver a leer San Juan capítulo 13, del 1 al 5. Ahí, por ejemplo, van a encontrar cómo San Juan nos va hablando y cómo nos va diciendo, ¿verdad? No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. No hay amor más grande. Había que eso esa caña de cruzure con humano. Hugo paña de humano. Hasta la última gotita, ¿verdad? De su sangre, dando y derramando por nuestra salvación. Y queridos amigos, en ninguna parte de este capítulo, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles, se les llama a estos hombres diáconos. En ningún momento. No necesitamos, puede decir, vos sos un diácono. Va ereña de nañico te la ya lleva o yupe. Vos sos un diácono será. O vos sos un sacerdote. Va ereña. Porque vea hoy en Holanderecobe, tu vida es una diaconía. Nosotros ya por esencia ya somos diáconos, entonces no hace falta que nos estén recordando y nos estén diciendo vos sos diácono. Pero la mayoría considera que ellos fueron los primeros en cumplir un oficio. Por eso nomás entonces estamos diciendo, porque ya por el bautismo todos somos diáconos. Qué linda que es esta reflexión, y esta reflexión que nos tiene que ayudar entonces a nosotros, ¿verdad? Para que podamos encaminar siempre también nuestra vida, para que podamos encaminar todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Es decir, esta diaconía, este oficio de la diaconía, como también se describe en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Pablo describe mucho en 1 Timoteo, ¿verdad? En 1 Timoteo nosotros encontramos, si ustedes quieren después, miren un poco, 1 Timoteo capítulo 3 sobre todo, te habla de la diaconía como tiene que ser, versículo 8 en adelante, versículo 8, 13 más o menos, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 3 del 8 al 13,
Entonces, que nos habla cómo tiene que ser este servicio, cómo tiene que ser el cristiano. Esto ya es por ontonomasia, decimos, es una palabra que ya hemos explicado varias veces, pero ya repetí tanto ahí, porque ontos significa esencia, por esencia. El cristiano por esencia. El cristiano por ser cristiano ya de por sí es diácono, es servidor. Con estas 4 características ya dijimos, ¿verdad? Que comienza desde un querigma que nos lleva a una formación catequética, que nos lleva a celebrar nuestra propia fe, pero termina, por decir así, o comienza, si querés decirlo también, en esa missio, missa est, en esa misión, en ese apostolado, en esa diaconía. Y entonces por eso, aquí el diácono significa simplemente siervo, siervo. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy la sierva, yo soy la esclava, yo soy la abad. Entonces ya ni muy pende pobre allá, porque se puede poner la shepea allá pona, la sera pisacuerare, la se comunidades. Y desde aquí también, queridos hermanos, ¿verdad? De este servicio, nosotros estamos para servir a los demás. Hay muchos santos que lo han interpretado maravillosamente, esta frase que a mí siempre me gusta, ¿verdad? Que San Juan Bosco lo repetía a sus chicos, a sus jóvenes, porque él les formaba y les decía, bueno, que por y tienen que estar al servicio, si no, ustedes no son verdaderamente cristianos, y menos salesianos, ¿verdad? Decía Don Bosco, ¿verdad? San Francisco de Sales, ¿verdad? Entonces justamente decía, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y ahí estaba la diaconía. El abad, entonces el que se pone al servicio, siervo. Y estos hombres entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y no están haciendo nada más que ponerse al servicio. ¿Se acuerdan que también en Lucas nosotros leíamos y reinterpretábamos esta frase cuando nos comentaba y nos decía, después de que le haya dicho, bueno, va en la Pillapaco, etcétera, ustedes lo único que tienen que decir es, siervos inútiles somos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos lo que teníamos que hacer. Es decir, esta es nuestra vocación, esta es nuestra esencia, es la forma como nosotros nos desarrollamos, como nosotros vivimos nuestra vida cristiana, el servicio, la diaconía. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que el Señor Jesús verdaderamente les bendiga, les fortalezca, les anime, les dé toda esa gracia que ustedes necesitan también, ¿verdad? Para vivir auténticamente también su vida cristiana. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.